Con la presentación. Bueno, en el marco del salón contable, estamos en esta ocasión con un invitado muy especial del Banco Itaú, Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú. Pues hay muchas personas aquí van a agradecerles para poder llevar a cabo esta reunión. Armando Isaac Zapata, que la mayoría lo conocen, que es el director del programa de contaduría de la Universidad Autónoma de Occidente. Tenemos también a la profe Carolina Alegría, docente del programa de la especialización en finanzas de la Universidad Autónoma. A Liliana Castro, del equipo de atracción de talento del Banco Itaú. Y pues a nuestra invitada de hoy, Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú. Ella es economista de la Universidad Nacional, tiene una especialización en gerencia financiera internacional de la Universidad de La Sabana y estudios en liderazgo y simulación financiera. Carolina Monzón inició su carrera profesional en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde pasó al Departamento de Investigaciones Económicas y de Mercado de Fiduprevisora. Trabajó también en Banco Santander, en Banco Corbanca, y desde la llegada de Itaú a Colombia en 2017 ha estado vinculada al área de investigaciones económicas, misma que lidera desde el año 2021. Galardonada por la Bolsa de Valores de Colombia y por Focus Economics por la acertada proyección de indicadores económicos durante su gestión. Con experiencia como columnista del diario Portafolio, y actualmente es comentarista económica para otros medios de comunicación. Agradecemos pues a la doctora Carolina por acompañarnos y pues también al Banco Itaú en este enlace, este acercamiento que está haciendo con las universidades para pues darnos de primera mano estos conocimientos de proyecciones económicas que a veces no son tan fáciles y en la coyuntura actual en la que nos encontramos. Entonces, doctora Carolina, bienvenida, el auditorio es suyo. José Alfredo, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de la UAU, a Carolina también por la invitación. Quería darle también un minutico ahí la palabra. Nos acompaña Liliana Castro, ella es del Banco Itaú, de toda el área de gestión humana, para que sepan que el tema de universidades es súper importante para el banco. Nos gusta estar cerca, nos gusta estar conectados y también a través de toda su gestión fue posible. ¿Estás por ahí? Claro que sí, Caro, aquí estoy. Gracias a ti, José Alfredo, gracias por esta invitación tan maravillosa de participar en este espacio tan formativo con la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias de verdad por esta alianza. Esperamos que este espacio de conversación sobre todo este ente económico sea de mucho provecho para ustedes. Siéntanse en la libertad de levantar sus manos cuando tengan que hacer alguna inquietud, alguna pregunta, dejar sus inquietudes también por el chat. Aquí vamos direccionando y acompañando a Carolina Monzón en su intervención. Y pues desde ya me siento muy feliz de hacer parte de esta intervención y muchísimas gracias a todos por esta invitación tan especial. José Alfredo, entonces aquí estamos con ustedes. Perfecto, entonces antes de iniciar voy a ir compartiendo pantallas. En todo caso, pues ya sé que son las 6:30, que prendieran sus cámaras, verlos, para estar con esa interacción precisamente que mencionaba Liliana, y que más que una presentación solo de mi parte también podamos dialogar y me puedan extender sus preguntas. Voy a compartir pantalla y tú me indicas, José Alfredo, si se ve bien o si deseas compartir desde allá. Perfecto, se ve muy bien. ¿Sí? Sí, se ve muy Listo, bien. listo. Ahí está Luis Aldemar. Bueno, entonces yo pendiente también por acá, si hay preguntas, si desean abrir sus micrófonos y lo que les decía, bienvenidos si quieren abrir cámaras, nos conozcamos y por si nos volvemos a ver
en estos o en otros espacios. Entonces quería hablarles en el día de hoy como la perspectiva económica y de mercados con todo lo que está sucediendo. Tenemos el tema de tarifas, bastantes temas también a nivel local, reformas que se están discutiendo y qué impacto eso puede tener en las variables económicas y un poco qué variables, qué impacto puede tener también para las empresas o para nosotros como personas naturales y también que estamos en este medio de las finanzas y la parte administrativa, pues es muy, muy importante. Ya llevo aproximadamente 2 años como líder en la gerencia de Itaú desde el punto de investigaciones económicas, pero obviamente esto hace parte del trabajo que hemos hecho con todo mi equipo y también nos apoyamos mucho de la visión del grupo en toda la región. Entonces también tenemos economistas en el caso de Uruguay, Paraguay, Perú, México y sobre todo Brasil. Entonces es una visión un poco más 360 de lo que está pasando para pues, mucho más completa. Vamos a dividir esta sesión en dos, primero la parte internacional, luego la parte local y luego un poco en temas de mercados y tasa de interés. Pero de nuevo, bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, su percepción a la distancia en Cali, cómo están viendo las cosas. Bienvenidos todos sus comentarios. Lo primero es que estamos en un escenario de mucha volatilidad. Y eso, si bien esa palabra es bastante, digamos, difícil de capturar, sí hay unos indicadores claves que nos ayudan a mirar si el mercado está tensionado o no. Y en ese sentido tenemos dos indicadores, el de incertidumbre política económica, que miren, por ejemplo, es la línea naranja, que se subió en el 2008, también se subió en la pandemia en 2020 y ahorita tiene un pico importante. Y el VIX, que es un indicador que es un símil de la volatilidad de las acciones para Estados Unidos. Entonces, si hay mucha volatilidad, ahí el mercado no sabe, compramos, vendemos, qué. Entonces, esa volatilidad que se refleja en estos indicadores, que son más del mundo bursátil y más de trader, pues miren que aplican para la vida real. Toda la gente me pregunta, Carolina, ¿compramos o vendemos dólares? Me voy de viaje, espero, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que se genera volatilidad y también, pues a los empresarios también les genera cuestionamiento, van a subir los precios, no van a subir los precios, me van a endeudar un poco más caro. Entonces, sí tenemos un escenario de volatilidad y eso hace que como profesionales tengamos que estar mucho más al tanto de todo lo. Entonces, desde la perspectiva global, primero que todo, tarifas, que eso ha inundado todos los periódicos a nivel internacional. Desde la llegada de Donald Trump de noviembre del año pasado, o desde que se eligió en noviembre, llegó en enero, ya estaba la expectativa de que las tarifas podrían generar algo más de ruido que de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Iba a generar una política proteccionista. Entonces, si Estados Unidos va a comprar cosas de otros países, le va a subir los aranceles, le va a poner una tarifa más alta. Acá en la gráfica de la izquierda lo que veíamos es que la tarifa a la que importaba en promedio Estados Unidos, toda la en Estados Unidos, tarifas del 2%. Entonces, los carros de México, si contamos los aguacates, la ropa, los iPhones, todo en promedio a Estados Unidos llegaba a tarifas importadas del 2%. Pero con las decisiones que tuvo en abril el presidente Donald Trump, pues esas tarifas llegaron a ser casi del 30%. Miren que no veíamos un escenario de tanto proteccionismo casi desde 1910, casi un siglo atrás no veíamos unas tarifas tan altas. Entonces ahí es donde también se generó preocupación de los mercados. Y esas tarifas pueden tener aproximadamente, me gustaría hacer énfasis en tres aspectos. Uno, incremento de las tarifas, pues obviamente hace que las importaciones se vean mucho más costosas. Dos, los efectos en materia de inflación. Y tres, los efectos en materia de actividad. Entonces, con esas tarifas que se anunciaron en abril, pasamos de tener una tarifa efectiva, como les decía, de un 2 al 30%. Nosotros en Itaú creíamos que se iba a dar un escenario de negociación, que Trump iba a ceder. Él lo ha hecho como un mecanismo como de negociación y de presionar a los países, y sí creíamos que iba a ceder con China o con algunas tarifas de automóviles.
Entonces, en China teníamos tarifas del 140%, creíamos que las iba a bajar al 60%, y la buena noticia precisamente ayer es que podrían quedar más cerca al 10%. Entonces, fue un escenario que se subió mucho la espuma. Afortunadamente para esta charla, la espuma está empezando a bajar porque sí teníamos pues mucha incertidumbre, pero ya vamos a ver que Trump a la hora de importar carros, a la hora de importar también muchas cosas de China, los textiles, todo el tema de celulares, pues ya lo van a hacer a unas tarifas no tan altas. Entonces, eso puede que nos ayude. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo les decía, esto genera mucha incertidumbre. Y ya habíamos dado crecimiento iba a ser un poco más lento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Con unas tarifas demasiado altas, pues China podría cerrar fábricas, se podrían ver efectos en el empleo, en Estados Unidos también, las cosas un poco más costosas. Entonces, nosotros en Itaú habíamos pensado dos escenarios. El escenario, voy a hacer un poquito más acá de zoom para que todo lo podamos ver. El de granja, que era un escenario de negociación, que Trump decía, bueno, no me quedo con las tarifas al 30%, sino voy a ir a más o menos tarifas al 17%, voy a ser un poco más laxo con China. Y nosotros ahí estábamos pensando, bueno, eso va a implicar un menor crecimiento de Estados Unidos, tanto para este año como para el siguiente, menor crecimiento de Europa y un China creciendo alrededor de un 4,2%. ¿Y qué es esto de Fed Funds? Es la tasa de interés de los Estados Unidos. Es como el Banco Central, pero en Colombia. Entonces la tasa Fed, que está entre el 4,25 y el 4,5, debería bajar, porque como hay menos crecimiento, las tasas de interés deberían bajar. Y nosotros decíamos, bueno, que bajen un punto, es decir, del 4,5 pasen más o menos al 3,5, 3,75. Entonces ahí estaba un poco nuestra expectativa, recortes en tasa Fed. Y había otro escenario de mucha recesión. Si Trump no daba el brazo a torcer, si China seguía con unas tarifas de más del 100%, imagínense ustedes como empresario y tener un barco en la mitad del Océano Pacífico rumbo a los Estados Unidos iba a llegar con un sobrecargo en pagos de 125%, pues iba a ser muy difícil de manejar, y eso sí creíamos que nos iba a llevar a la recesión. Pero afortunadamente ya estamos en un escenario un poco medio, no estamos en el escenario de negociación, es decir, es de negociación, pero con una tasa un poquito más baja, y hay con China tarifas más cercanas al 10%. Y eso nos va a dejar un impacto un poco más bajo en inflación, porque imagínense que los estadounidenses tuviesen que comprar las cosas que les llegan de México más caras, el acero más caro, las bolsas que usan las mujeres más caros, los carros más caros. Eso creíamos que podía tener casi 3 puntos de impacto en inflación. Es decir, si la inflación en los Estados Unidos es de 2,5, que se fuera prácticamente a niveles del 6%. Pero con las negociaciones eso ha cedido. Entonces sí creemos que este impacto de tarifas nos deja algo más de inflación. Ya con las negociaciones del fin de semana va a ser un poco más contenido. Y tenemos que ver también, por ejemplo, en China. En China, que es un país clave para los Estados Unidos, China tiene un superávit con los Estados Unidos, o sea, más los recursos que manda China hacia los Estados Unidos que al revés. Entonces, si veíamos algo de menor crecimiento, esperamos que China este año crezca 2%, un poco a la baja, pero que siga sosteniéndose porque esperamos un plan fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chinos? Usualmente ellos son una economía que no ha funcionado como otras economías desarrolladas, como los Estados Unidos o como es Europa, sino que nosotros lo que vemos es que se ponen unos planes de gasto, el gobierno es bastante expansivo, pone plata para diferentes sectores, entonces creemos que esta vez no va a ser la excepción, y China va a generar algo más de estímulo para que sus empresarios no se quiebren. Entonces, China podría verse más impactado, pero internamente va a tratar de hacer un esfuerzo y va a tratar de redirigir sus exportaciones más hacia Vietnam, hacia México. No se sabe si vaya a haber algo de triangulación. ¿Qué es eso? Buscar que los productos lleguen a otro país y luego se vayan a los Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué sucede.
pero sí China va a seguir siendo una de las economías con mayor crecimiento sobre un plan de estímulo interno de su propio gobierno. Pero recuerden que China también es un socio comercial para Colombia, entonces lo que pase con China nos puede influenciar. No sé si tenemos alguna pregunta, Muy buenas José Alfredo. noches. Claro que sí, una Sí, consulta. Mi nombre es Víctor. Esto con relación al tema de la ruta de seda, ¿en qué nos impactará a nosotros para Colombia? Y bueno, no tengo entendido no solo Colombia, sino todo Sudamérica y Europa. es una muy buena pregunta, Víctor, un tema muy actual. La ruta de la seda sí ya lleva pues un tiempo significativo queda de China de mayores mercados. Ya hay algunos países que están ahí, como el caso de Brasil, como el caso de Chile. Colombia, entiendo, ha generado acercamientos desde hace tiempo atrás, no era tan fuerte en el gobierno Duque, no había una prioridad ahí y puede que hacia adelante sí se quiera avanzar. El problema es un poco el timing o el momento en el que se está dando este proceso, porque queremos avanzar mucho en China, pero puede que tengamos algo de represalias o de retaliaciones por parte de los Estados Unidos. Entonces, en todo momento yo sí creo que es bueno una diversificación de las exportaciones, pero ojo que de pronto este no es el momento más apropiado. Escuchaba yo también a expertos de los gremios de comercio internacional y lo que también decían es que hay que tener cuidado no solo para que China pueda traer sus bienes, sino para que nosotros podamos exportar. Entonces China nos compra mucho lo que también es materias primas, particularmente petróleo, pero no llevamos tantos bienes o de valor agregado o valor agrícola. Entonces que nosotros entremos en esa ruta la sea pues para negociar cosas como por ejemplo temas fitosanitarios para que ya podamos llevar las frutas y demás, que eso hasta ahora ha sido muy difícil. Entonces, lo ideal es que si tengamos una relación como mucho más equilibrada con China. Nosotros con ellos tenemos un déficit como de 10.000 o 12.000 millones de dólares al año. Entonces, es más lo que nosotros importamos de China y ahí habrá que equilibrar un poco y sobre todo el timing. Yo creo que hay que por ahora ser como bastante cautos. Creo que a largo plazo podría ser interesante, pero en el corto plazo sí creo que podría generar riesgos de mayores retaliaciones, Víctor. Claro que sí, más que todo lo hablo por el tema de la balanza comercial, donde efectivamente importamos mucho más productos de estos países de primer mundo y que obviamente pues Estados Unidos nos aplicará a nosotros esas sanciones y pues nos afectará obviamente en el largo plazo en la inversión en Sudamérica. Sí, exacto. Entonces hay que ver cómo sigue la historia. También puede llegar inversión de China a puertos, carreteras y demás. Pero, y por ejemplo, pues en Bogotá, por ejemplo, es muy clave. Todos sabemos el metro de Bogotá y hay una inversión muy grande. Entonces, esas relaciones de alguna vigentes, pero la profundización de esas relaciones, pues hay que ser como muy cuidadosos, no solo en las condiciones que pudiesen llegar a estar pactadas para generar un equilibrio. Escuchaba yo también a la Andy, por ejemplo, que decía que en China hay muchos subsidios de lo que hablamos acá. Entonces, cuando llegan esos productos acá, puede que lleguen muy baratos o temas de contrabando o temas de dumping. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en las reglas del juego y de nuevo en el momento en el que estamos viviendo con los Estados Unidos. Entonces, pues muy buena pregunta. Aquí, este es un resumen como de nuestras expectativas de crecimiento global. Este año una expansión del mundo del 2,7%, el año de un 2,6% y veníamos en niveles los últimos 3 años de crecimiento sobre el 3. Entonces, estamos creyendo que vamos a estar algo de 2,7, 2,8. Tenemos que revisar con las buenas noticias del fin de semana, pero sí queríamos dejar claro que nosotros ningún momento como una crisis o una recesión, sino estamos viendo como una moderación en los datos de actividad y eso nos da un poco más tranquilidad de que se hayan generado algunas negociaciones. Hay algunos economistas y hay un indicador muy chévere que dice Bloomberg
la probabilidad de recesión. Y esa probabilidad de recesión, imagínense, había subido casi al 50%. Es decir, como casi uno de cada dos economistas o traders, uno le preguntaba y veía una recesión. Entonces sí estaba siendo un panorama bastante complejo. Ya las cosas están mejorando, sobre todo el día de ayer, y eso nos podría dar un poco más de respiro. Europa más tranquilo, Europa hay algo de posibilidad, se disminuyen las tensiones, ojalá entre Rusia y Ucrania, eso les ha dado un poquito más de oxígeno. Europa no ha estado tan en la lupa o en la mira de aranceles de los Estados Unidos, entonces ahí han estado más cubiertos y se ha beneficiado muchísimo el euro. El euro ha llegado a operar al 1.13, 1.15 y para el cierre de año esperamos 1.10. Nosotros usualmente solemos hablar es euro con COP, entonces hemos visto ya el Eurocop cercano a los 4.900, a los 5 cuando estaba casi a los 4.400. Entonces, en este momento se cambió un poco el apetito de las monedas y ya la gente no quería tener en su canasta o en sus inversiones o en su bolsillo dólares, sino que la gente migró mucho también a euros y el euro ha sido uno de los grandes a lo largo de este año. Y muy pendientes del 2026, que van a continuar bajadas de tasas de interés. Entonces sí creemos que puede haber algo de flexibilidad de esa Fed que les decía el Banco Central de Estados Unidos, puede empezar a bajar algo más las tasas de interés. Y ahora miremos la región, y ustedes saben que en Itaú somos un grupo pues de la TAM, y es importante compararnos en materia de crecimiento, sobre todo Colombia, con nuestros vecinos, cómo está la región, si estamos haciendo bien la tarea y qué se viene hacia adelante. Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos las expectativas de crecimiento para el 25, en la de la mitad las expectativas para el 26. Entonces, miren Colombia, que es la línea azul, en general las expectativas de crecimiento todavía se mantienen positivas, entre un 2 y un 3% para este año, para el otro año también alrededor de un 2,5%. Entonces las expectativas de crecimiento como muy estables en general para Colombia. Ya si vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, el mercado sí y en Itaú hemos mejorado nuestras proyecciones de Argentina, están en un proceso de consolidación fiscal y de arreglos que le ha dado una mejor visión al caso de Argentina. Y está el otro caso extremo que es México con su cercanía a Estados Unidos, pues sí se cree que hay mucho ruido, la confianza inversionista está deteriorada y México sí podría anotar datos negativos o de contra en materia de crecimiento tanto este año como el próximo. Entonces, si vemos una región con números diversificados. Uno de los países más grandes de la región, Brasil, creemos que este año podría crecer un 2,2, el otro año un 1,5%. Un país con el que nos comparamos mucho es Chile, este año 2 y el próximo año, este año 2,2 y el próximo año 1,8. Entonces, esos son como los números en general de la TAM, crecimientos bordeando el 2% y con Argentina haciéndolo muy bien y Chile y México con algo más de complicaciones. Entonces, aquí cierro la parte también internacional, de una miradita bastante rápida, hartos temas, pero quería enfocarme en tarifas. No sé si en este punto haya un comentario o alguna pregunta adicional en el chat. En el chat Sí, no veo nada, Cari. Sí, Dale, Víctor, efectivamente, por tranquilo. ejemplo, para lo que Los se escucho. está trabajando en la economía dentro de México y Canadá, que efectivamente son los países que están pues alrededor de Estados Unidos, ellos están buscando obviamente cómo abrir nuevos mercados. Precisamente el presidente de Canadá se dirige a Europa y habla con Alemania, con España, con Francia para poder abrir nuevos mercados y poder, digamos, hacer unas nuevas proyecciones, por ejemplo, en el tema de los vehículos, que ellos tienen una fortaleza en el tema de las partes de vehículos y pues que, digamos, Europa suena como un buen aliado para este tema comercial. En tema de Colombia, pues creo que también va a ser muy complejo por el tema de que no se está muy preparado, digamos, dentro de las primeras líneas. O sea, nosotros somos agricultura, pero no tenemos un tema de transformación digital aún muy sólido y que está, digamos, estamos adoptando lo que de pronto en Ok. inteligencia artificial se está manejando
en el campo exterior. Sí, unas conclusiones ahí. Sí, de acuerdo. Y ese tema de la tecnología y la productividad al final tienen mucho que ver con el comercio internacional. Que los países que generen productividad, que estén mucho más mecanizados, ¿cierto? Que les salga mucho más barato también en temas agrícolas, pues son los que van a ser mucho más competitivos. Entonces Estados Unidos también, pues está tratando de subir los aranceles para todo producirlo internamente, pero eso tiene costos porque puede que en productividad no estén siendo los mejores y eso va a tener costos en inflación para los norteamericanos. Entonces, esa es nuestra primera parte. Gracias, Víctor, ahí por tus comentarios muy, muy valiosos. Ahora hablemos ya de Colombia, del crecimiento, cómo arrancó el año. Démosle algo de zoom a nuestra gráfica del primer trimestre del año. Vemos el ISEM, no sé si lo hubiese escuchado, es un indicador de seguimiento de la economía, es como un proxy o un indicador líder que sirve mucho para ver cómo está la situación en materia de producción en Colombia. Lo saca el DANE más o menos con unos 2 meses de rezago y el ICE está creciendo por niveles cercanos al 2%, que era lo que les mencionaba. Y por sectores tenemos muy bien a las actividades terciarias, es la línea amarilla. Terciarias está más relacionado con todo lo que es servicios, entonces educación, está el tema de salud, está el tema de entretenimiento, servicios profesionales. Los servicios han estado muy dinámicos. Las actividades secundarias, ahí tenemos el tema de construcción, también comercio, y en el tema de actividades primarias tenemos la minería y la agricultura. La agricultura le ha ido muy bien, pero la minería sí está un poco más complicada con menores volúmenes de producción, tanto en el sector petrolero como no sé si han visto también el sector de carbón, que tiene menores volúmenes de producción. En el arranque lo bien y tengo que reconocerles, me ha sorprendido positivamente el arranque de año en materia de actividad económica. Pero llegaron todos estos choques, entonces me preguntaban, ¿qué hacemos? Menores precios del petróleo, están los 10% de aranceles con los Estados Unidos, nuestros socios comerciales van a crecer un poco menos, entonces acortamos nuestra expectativa de crecimiento para Colombia del 2,3 al 2% para este año. En alguna medida por tarifas, no muy fuerte, en otra medida desde el punto de vista del menor crecimiento global y la otra por menor precios del petróleo, porque ustedes saben que los volúmenes de producción se pueden castigar, puede haber menos inversión en el sector o también los barriles vendidos al exterior pueden tener un menor costo. Entonces, revisamos, a pesar de que el arranque de año fue positivo, revisamos en algo el crecimiento de la economía al 2%, sigue siendo un número mejor que el del año pasado. Pero miren que es muy parecido a los otros países LATAM. Si nosotros comparamos las expectativas de crecimiento que tienen otros agentes, Banco de la República está esperando un crecimiento entre el 2,6 y 2,8, el Ministerio de Hacienda el 2,6 y otros analistas encuestados también 2,6. Entonces, por ahí están las balas. Nosotros estamos más ubicados al 2% para que se lleven ese número. Ojalá la economía colombiana nos sorprenda al alza, pero sí sabemos que tenemos algunos retos, lo vamos a ver en términos de tasas de interés, esta incertidumbre de pronto en comercio exterior, pero pues la economía en general haciendo un arranque del año mejor al que todos esperábamos, muy focalizado en el consumo. Entonces los hogares estamos consumiendo, no va a mirar datos de mercado laboral y todavía hay cifras buenas en materia de tasa de desempleo y eso está pues de alguna manera ayudando a posicionar la actividad en Colombia. Y acá les traía algo de Zoom porque el tema central lo quería centrar en tarifas y todo lo que esto implica. Hicimos un ejercicio de compararnos con Estados Unidos, cómo estamos en estos momentos. Entonces, Estados Unidos representa aproximadamente una tercera parte o un 29% de lo que vendemos hacia el exterior va para los Estados Unidos, un 29% de todas nuestras exportaciones van para este país. Hablábamos de un déficit con China casi de 10 mil millones de dólares, con Estados Unidos es más o menos de 1.000 millones de dólares y ese déficit se ha cerrado un poco en los últimos años. Cuando ya vemos por tipo de producto, eso es muy importante.
segundo. Entonces, cuando lo vamos a ver por tipo de producto, ¿cuáles son esos productos que más llevamos a los Estados Unidos? Llevamos oro, llevamos café, llevamos flores, por aquí también están las rosas, puertas y ventanas. Estos son los principales productos que llevamos. Pero aquí hay algunos ya escuchan. Estados Unidos impuso tarifas del 10% a la mayoría de exportaciones de unos países en particular, pero dejó por fuera algunos temas farmacéuticos, dejó por fuera el petróleo, dejó por fuera el gas, dejó por fuera la madera, el oro. Si nosotros sumamos lo que exportamos en petróleo, un 33%, más el oro que tenemos un 10%, más la gasolina, ahí nos da más o menos un 45% de lo que llevamos a Estados Unidos no tiene tarifas. Entonces, donde ver un poco más de impacto va a ser en flores, un 7%, en rosas, o sea, en flores son más o menos un 10%, y en el tema agrícola, plátanos, aguacates, que es el típico ejemplo. Si, por ejemplo, hay un aguacate que lleva a Colombia a los Estados Unidos, tendrá tarifa del 10%, pero México no tiene esa tarifa. Entonces, ese diferencial es el que puede que nos haga daño, no tanto la tarifa per se, sino el diferencial. En términos de café, se hablaba mucho de las comparaciones, por ejemplo, con Vietnam o con Brasil. Ahí pueden generarse algunos sustitutos y de alguna manera, repito, el tema agrícola es el que puede verse un poco más sensible y un poco más impactado, pero hay otra parte de nuestras exportaciones que de alguna manera por ahora están blindadas, que son más las energéticas y el oro, y que nos van a seguir asegurando la llegada de divisas al país. Otro mito de datos con los Estados Unidos. Ya habíamos hablado, déficit comercial de 1.100 millones de dólares, 29% de exportaciones van para Estados Unidos, lo que compramos, un 26% viene de los Estados Unidos, entonces sí, es nuestro principal socio comercial. Y ojo con esta línea, las remesas. Las remesas, un 54% vive en los Estados Unidos. Entonces, casi todos conocemos un amigo, un familiar, un cuñado, un primo, un hermano que vive en los Estados Unidos y manda platica a sus hogares, a sus familiares, ¿cierto? Para el diario o incluso algo de inversión. Un 54% de esas remesas si viene a Estados Unidos. Entonces, lo que pase allá, miren que empezamos a atar cabos, lo que pase en Estados Unidos sí nos puede llegar a afectar, porque si la actividad en Estados Unidos empieza a estar más lenta, pues la plata que nos llega, nos mandan nuestros connacionales, también puede estar un poquito más bajista. No sé si tengo una pregunta en el chat o hay como una mano levantada, no sé, Sí, 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 yo otra vez no por tengo ahora. otra pregunta. Con el tema de la Ah, enfermedad holandesa, dale, pues, perfecto. se ve muy, muy recientemente de que es cuando un país depende solamente de un producto, en este caso estamos viendo aquí pues un 33%, que un 32,7% en las exportaciones de petróleo. ¿No creería uno que depender de solamente del petróleo cuando se está hablando de cambio energético hacia algo más sostenible podría afectar a Colombia o cómo se está Colombia preparando para esto? Sí, es muy importante. Recordémosle un poquito, Víctor, a la audiencia lo de enfermedad holandesa, por si alguien de pronto no lo tiene en radar. Esa enfermedad o esa teoría económica es que cuando nos centramos tanto en la extracción de algunos bienes primarios, como si fuera el oro, el carbono, el petróleo, llegan tantas remesas, tantas divisas, que eso puede desplazar la inversión de otros sectores, como el comercio o el financiero, y terminamos como muy enfocados en ese sector. Eso puede ser un riesgo. Sin embargo, eh, a mí me gusta decir que nosotros somos una economía que tiene petróleo, pero no somos una economía petrolera. ¿En qué sentido? Efectivamente, tú lo decías, más o menos una tercera parte de las exportaciones son de petróleo desde el punto de vista exportador, o sea, de comercio internacional. Pero cuando nosotros miramos el sector petrolero desde el punto de vista del PIB, que es productivo, ese sí es más o menos solo como un 4 o 5% del PIB. Es muy bajito.
tenemos otros sectores que pesan mucho, el comercio más del 20%, la industria aproximadamente un 13%, entonces no somos una economía per se petrolera. ¿Qué pasa? Que lo tenemos acá en líneas un poco más abajo. De alguna manera el petróleo sí financia al Estado. Entonces, el petróleo sí ha sido una fuente de financiación importante para el Estado en varias líneas. Entonces, el gobierno recibe plata desde el punto de vista de Ecopetrol, que es de gobierno en un 88% y da utilidades. Esa es una vía. Dos, los impuestos que paga Ecopetrol y todo el sector desde el punto de vista pues de generación. Tres, desde el punto de vista de las regalías que van a las regiones. Entonces, si no somos una economía petrolera, desde el punto de vista de gobierno, sí hay una dependencia importante de esos recursos. Entonces, creo que es muy importante, si bien tenemos que seguir pensando en una hoja de ruta de transición energética, tenemos que pensar cómo podríamos llegar a reemplazar esas divisas, cómo podríamos llegar a reemplazar los ingresos del gobierno. Entonces, ahorita particularmente hay una preocupación porque con menores precios del petróleo y como no estamos haciendo mayores inversiones en este sector, en nuevas exploraciones, pues se le puede caer un poco los recursos al gobierno del 2028, 2030 para allá. Entonces, hay las teorías de transición energética desde mi punto de vista que sí son importantes y que Colombia tiene algunas ventajas solares y eólicas, pero hay que avanzar en paralelo. Si se dejó de presentar. Ahí estoy bien, Milena. Sí, ahí te veo, mi carito. Si quieres, vuelve a presentar pantalla, por favor, pero ahí estás bien de imagen y de sonido. Ah, listo, gracias. Entonces, termino este tema energético que les quería decir em, que, por ejemplo, se han generado muchas, digamos, cuestionamientos. No sé si vieron hace 1 o 2 semanas, tuvimos el apagón en España, se quedaron sin metro, se quedaron sin líneas de teléfono, sin nada. Entonces, también es como es de importante tener una matriz energética también diversificada, que no estemos solo dependiendo de un solo tema. También al parecer tenían muchos temas alternativos, sino que tengamos una matriz disponible. También el tema del gas es importante. El tema del carbón no hay que alejarlo del todo porque eso son esos mecanismos que nos sirven de mitigación en algún punto, pero sí es una conversación, Víctor, que seguirá abierta, que tenemos que seguir dando como país de cómo diversificamos esta matriz, pero cuidando de los ingresos que tiene el gobierno y la llegada de divisas. En divisas, pues se dice, y ahora la gente está comparando si se vende más petróleo o si llegan más divisas. El año pasado en petróleo aproximadamente fueron 15.000 millones de dólares y en divisas, remesas fueron 11.000 millones. Entonces, hay que seguirlo comparando, pero es un tema, la verdad, De, muy de interesante. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, ver cómo Rusia, uno de los países más, digamos, que tiene más sanciones a nivel mundial por parte de Estados Unidos, especialmente cuando entró con la guerra a Ucrania. Y pues aún así, a pesar de que tuvieron las sanciones en temas bancarios, no pudieron contrarrestar a Rusia. Hablando, por ejemplo, del tema de los efectos transaccionales y monetarios que había entre Europa y Rusia precisamente porque entre Europa existen unos convenios energéticos entre Rusia y Europa para el tema energético. Incluso Alemania empezó a utilizar sus carboneras o sus fábricas de carbón para poder, digamos, como mitigar el tema energético. Rusia pues se ve muy fuerte, inclusive que harán su sistema propio SWIFT para el tema de comunicaciones de mensajería entre bancos y pues no pudieron cerrar a todos los bancos la comunicación interbancaria entre Rusia y Europa. Sí, yo creo que eso nos recuerda lo que te decía un poco, que la gran lección tanto de la pandemia como de la crisis de Rusia y Ucrania
es que necesitamos ser un poco más autosuficientes. Entonces, ahí sí es donde están algo las alarmas prendidas, que tengamos la suficiencia energética y ya les voy a hablar de la posibilidad que tengamos que importar gas en el segundo semestre del año. Ya lo hicimos en el mes de febrero y se nos subieron las facturas del gas. Entonces, sí, esa suficiencia energética es muy importante para los países, no solo desde el punto de vista de conflicto, sino también desde el punto de vista de mitigación, de cuidado también de las sociedades, de garantizar los servicios. Pero muchas gracias ahí por tu aporte. Y ahí que hablábamos del petróleo, me gustaría, bueno, y hay una linecita que les dejé aquí abajo. Ojo que tenemos la línea de crédito flexible. No sé si alguno haya escuchado en estos días, ha estado muy en boga línea de crédito flexible. Entonces, este es una plata como una tarjeta de crédito que tenía ahí el Ministerio de Hacienda del Banco de la República con el Fondo Monetario Internacional por si llegábamos a necesitar más recursos. Pero el fondo dijo, momento, estoy revisando. Entonces, estoy revisando sus datos Colombia, estoy revisando sus condiciones de crédito y le voy a avisar si le puedo seguir dando esta tarjeta o no. Todavía no está definido, pero sí ya se empieza a generar algo de preguntas de por qué no podría otra vez Colombia acceder a esta línea, que de nuevo, somos conscientes, no se usa, se usó en la pandemia, actualmente se está pagando, pero que sí era como una carta de presentación. Listo. Ahora hablamos de los temas fiscales. El año pasado el déficit fue alto. ¿Por qué quiero hablar de los temas fiscales? Para llegar a hablarles del dólar. Démosle mirada rápida al tema fiscal para hablar de para dónde vemos el peso colombiano. Entonces, el déficit fue alto. Eso es como una familia, ¿cierto? Entonces, lo que nos entra de plata y lo que nos gastamos. Entonces, el salario es lo que nos entra de ingresos. Para el caso de gobierno, entran en los ingresos la recolección de impuestos, las utilidades de Ecopetrol, las utilidades del Banco de la República, todos esos son recursos. Y esos recursos han crecido, pero más lento de lo que el gobierno venía estimando. Pero cuando uno va a mirar los gastos, como los gastos de una familia, más gastos en educación, más gastos en salud, más gastos en funcionamiento, entonces ahí hemos visto que el déficit del gobierno todavía ha estado presionado en este 2025 porque están creciendo más rápido los gastos que lo que está creciendo los ingresos. Y también uno va haciendo sus cuentas, no, bueno, año corrido o en este mes, ¿cuánto me gasté? En este trimestre cuánto me he gastado, sobre todo cuando uno está más apretado de plata. Cuando uno está un poco más holgado de plata, uno dice, bueno, este mes estoy tranquilo, me voy al restaurante, pero cuando está apretado de plata, ¿cierto? Tiene que pagarle el colegio a los niños, la ruta, todos esos gastos, pues hay que mirar muy bien qué está pasando. Entonces, si vemos que en el arranque del año el gobierno tuvo un déficit del 2% del PIB, es un déficit importante porque el año pasado fue 6,8 y ya en este arranque vamos en un 2%. Para todo el año creemos que el déficit del gobierno otra vez va a ser de esos niveles del 7. Entonces quiere decir que la familia se endeudó el año pasado, pero que este año va a terminar con niveles de endeudamiento incluso un poco más altos. Y eso es lo que los inversionistas internacionales van a estar muy al tanto. También cuando uno mira la plática que tiene el gobierno guardado en la caja menor, ¿cierto? Esa plata sí ha estado por debajo del promedio respecto a años pasados. Entonces sí son señales de que estamos como muy justos en el gasto y por eso los internacionales tienen todos los ojos puestos en Colombia. Creemos que los niveles de deuda de alguna manera podrían subir. Colombia está al 60%. Hagámosle aquí algo de zoom a este tema de la deuda en Colombia. Eh, Llegamos a un pico de deuda del 60% en pandemia. Miren que en la prepandemia estábamos al 48% de la deuda. Tuvimos que endeudarnos para pagar la salud, subsidios y demás, y fue bajando la deuda hasta el año 23 a un 54%, pero ahora miren, el 24 sube y nuestro riesgo es que el 25 suba. Entonces, el gobierno, que es nuestro ejemplo de un hogar, se está endeudando más. Está como pidiendo más plata prestada a los bancos y ojo porque eso no lo puede poner a uno en aprietos. Entonces hay mucha tensión.
hasta dónde puede subir la deuda y qué tanto podríamos pagarla muy rápido. Entonces, ahí es donde están de alguna manera los debates. Eh, Ahí veo por ahí un comentario. Eh, los debates están si quienes nos financian la deuda, algunos internacionales, otros los mismos, por ejemplo, de los principales prestadores de deuda son los fondos de pensiones. Y recuerden que los fondos de pensiones es nuestra platica. Mi platica, tu platica, la de todos está en estos fondos de pensiones y los fondos de pensiones sí han venido generando inversiones significativas en la deuda del gobierno, pero necesitamos como tener un techo porque necesitamos que ese acreedor nos pague. No sé ahí, José Alfredo o Lili, creo Carito, que vemos unas escúchame, preguntitas. Sí, dale. escúchame, Manuela nos dice por el chat interno, buenas noches, quisiera comentar sobre el adelanto de los impuestos correspondientes de 2025 y cómo afectaría esto a nuestros, ay, no me deja ver bien el comentario. Si quieres, Manuela, abre tu micrófono tranquilamente. ¿Cómo afectaría esto a los años? Creo que dice el comentario. Sí, listo. Hola Manuela, qué buena pregunta. Entonces, bueno, y estamos ahí en contadores. Si digo algo, me corrigen. O si alguien tiene algo que aportar, bienvenido. Entonces, el gobierno lo que quiere hacer es incrementar el porcentaje de autorretención. eh, ¿Para qué? Para traer más recursos de los impuestos para este pago del 2025. De acuerdo al mismo eh, de acuerdo a FEDesarrollo, son entre 11 y 13 billones de pesos, pero de acuerdo al director de la DIAN, son aproximadamente entre 7 y 8 billones de pesos. Entonces sería con ese incremento en la retención que las empresas pagarían para el 2026, eso se pagaría para este 2025. Entonces, de alguna manera, miren que las empresas tienen que tener más la caja, ¿no? Para pagar esa mayor retención, pero ya esa plática no la debería contar el gobierno para el 2026. Entonces es ojo porque como que anticipa todo para hoy, pero ¿qué hace para el 2026? Entonces hay que tener como mucho cuidado con ese tema de la autorretención, que de nuevo son entre 7 y 8 billones de pesos. No sé, ay, Manuela, si tengas algún comentario en ese aspecto. Bueno, no nos dice por ahora nada Manuela, pero es un tema muy relevante. Y miren que es un tema, me gusta porque une desde el tema de los impuestos, ¿cierto? Desde el tema tributario, ya en lo mínimo, cómo puede impactar las finanzas de gobierno a nivel máximo. Entonces, algunos dicen, bueno, listo, puede que este año recojan la plata, pero ojo para el siguiente. Entonces, un buen ejemplo. Y acá veo otro, Lili, de Víctor Torres, línea de crédito flexible para Colombia, Sí, sí, sostenible. efectivamente en las noticias salía, pues en los medios, ¿no? De la línea de crédito flexible que desde el 2009 que fue creada, pues el Fondo Monetario Internacional le hace un pare a esta línea y pues es como una fuente de financiación, ¿no? Para Colombia. De acuerdo. A mí me invitaron a la radio y yo decía que era más como un amortiguador, ¿cierto? Entonces, si yo siento si los amortiguadores de mi carro están bien, no importa que yo vaya por una carreterita o cualquier huequito, se puede amortiguar. Pero cuando un amortiguador se daña, hay un hueco y uno cae, ¡pum! ¿Cierto? Más duro, se siente más duro. Entonces, sí necesitamos seguir teniendo esos amortiguadores como economía colombiana, porque ante choques como ese tema de tarifas, de pandemia, de guerras, pues hay que tener como esas líneas de crédito disponible para usarlas. Por ahora no se usan y estamos esperando que en julio haya una decisión del Fondo Monetario Internacional y también que el gobierno pueda tener algo más de claridad en sus cuentas fiscales. Y ahora sí, hablemos entonces del dólar, que es una de las cosas favoritas para empresarios, para las Carolina, personas. te, ¿Sí? te interrumpo antes de salir del gasto público. Eh, Dale. una preguntita. Pues en Colombia no sé si tienes datos porque ahí no lo he visto. El gasto público, por lo menos lo que nos dicen los medios es que el gasto público se incrementa significativamente durante las elecciones presidenciales.
El próximo año tenemos elecciones y como tú dices, el gobierno se está quedando sin caja porque la idea es anticipar los impuestos del próximo año este año. Eso nos impactaría doblemente en forma negativa para el próximo año. ¿Ustedes han analizado esa parte? Sí, también es un tema, aunque mira que si nosotros revisamos, en realidad, cuando uno ve en la ejecución del gasto, estamos más o menos a un 27%, un poquito por debajo del año anterior. Y un poco por debajo del promedio. Donde está muy mala la ejecución del gasto es desde el punto de vista de la inversión. La inversión sí va lenta. Y ojo que ahí lo atamos entonces también con el crecimiento de largo plazo, con el tema de carreteras y demás. Pero eh, lo que sí sentimos, José Alfredo, creo que fue que me preguntaste, es que también venía una plata que se comprometió en el 2024, pero no se había gastado. Entonces, el gobierno no solo tiene los compromisos de hoy, sino los compromisos de ayer. ¿A qué me refiero? Tenemos que pagar el colegio del niño de hoy, ¿cierto? Pero resulta que la ruta del año pasado pasamos con una deuda y hay que pagarla este año. Entonces también el gobierno está teniendo un problema como que se le está represando esos gastos del año pasado, que fueron 50 millones de pesos. Y es muy posible que ese gasto represado también continúe para el 2026. Entonces, ahí es donde estos temas fiscales no solo están siendo inherentes al 25, sino al 26. Y hablábamos el caso de Manuela, por ejemplo, el tema de la retención, pues en el 2026 va a ser menos recursos. Petróleo si va a bajar, va a ser menos recursos. Si no se ejecuta el gasto de este año, se pasa para el otro año. Entonces, sí hay un manejo que hay que ser como muy, muy cuidadosos. ¿Y por qué? Porque como tenemos cada vez más deuda, entonces los inversionistas internacionales dicen, uy, yo a él le presto, pero le presto más caro, ¿cierto? Entonces, cada vez el costo del endeudamiento para Colombia sí ha sido algo más alto. Eso es lo que hemos visto recientemente. Colombia sigue teniendo plata, le sigue llegando la plata de los bancos, de los inversionistas extranjeros, de los fondos de pensiones. Dicen, ok, yo a usted le presto, pero le presto un poquito más caro, José Alfredo. Y ese le presto algo más caro, también hay algo que nosotros vemos que son las primas de riesgo. ¿Cómo nos perciben a nosotros? Les mostraba al inicio que hay aumento de volatilidad, así se ve este aumento de las primas de riesgo, cómo nos miden a Colombia. Entonces, Colombia, miren, respecto a otros países de la región, la línea amarilla, somos los más riesgosos. Nos vemos más riesgosos frente a otros países de la región. Miren que incluso les decía que México va a estar en crisis este año, ¿no? Y nos vemos más riesgosos que México. ¿Mm? Y ahí es donde sí se ve la tensión fiscal de alguna manera y también hemos tenido precios del petróleo que ya no nos han ayudado tanto. Entonces, con presión fiscal, con esta presión de petróleo, es que hemos visto el tipo de cambio por encima de los 4.300. Esta semana arrancó muy bien el dólar, arrancó más cercano a los 4.200 porque el tema de tarifas bajó las preocupaciones. Entonces, a menores preocupaciones, se tranquiliza el tipo de cambio. Entonces, el 4.200 ha estado, pero mi visión para cierre de año, un tipo de cambio es más cercana al 4.400, sobre todo para las empresas, estén pendientes pues de la compra de sus insumos, que si traen cosas de afuera, yo sí creo que el tipo de cambio va a subir algo más. Nos falta ver un ajuste fiscal mucho más directo, nos falta saber qué pasa con el FMI, nos falta ver la historia del petróleo, qué impacto tienen algunos sectores como el agrícola, el tema de tarifas. Entonces, yo sí creo que hay que estar un poquito más sesgados, por lo menos a cierre de año, a un tipo algo de cambio algo más alto, tampoco los 5.000, o sea, no vamos a llegar a ese 4.800 o 5.000 que tuvimos en el 22, pero sí vamos a estar en niveles algo más devaluados que el actual. Entonces, estos niveles de tipo de cambio de 4.200 sí creemos que son niveles interesantes para la compra de divisas, sobre todo para el sector importador, creemos nosotros. Se me trabó aquí la presentación, un momento. Listo. Que acá les mostrábamos. Entonces,
4.200 es como el punto medio que tenemos de del tipo de cambio. En la parte baja, 4.207, que fue un nivel que vimos hoy, es como un soporte. Bajar de ese nivel, voy a hacer zoom, miren que aquí hay como un soporte. Uno pensaría que va a ser muy difícil tener niveles de tipo de cambio por debajo de esto, porque miren que desde abril, que fue los anuncios de guerra comercial, nos hemos mantenido esos niveles. La pregunta es si vamos a entrar a este rango que estaba más entre 4.100 y 4.200. Estamos muy cerca, puede que lo toque, pero creemos que la estructuralidad del tema fiscal nos va a mantener por aquí en la parte alta entre este 4.250, 4.300 y cierre de año no descartamos el 4.400 porque miren que todo el último trimestre del año pasado estuvimos más cerca al 4.300 y al 4.400. Entonces aquí estaba tratando de unir el análisis fundamental, que es lo que viene pasando, versus el análisis técnico, donde hay como unos pisos muy fuertes, sobre todo en el 4.200 y arriba tenemos el 4.300. Y ya para cerrar, inflación y tasas de interés, la inflación ha venido cediendo en Colombia, tenemos un proceso desinflacionario, podemos cerrar el año con una inflación del 4,5, esa es mi expectativa, puede ser algo más alta el 4,8, el problema es que la meta de Banrep es el 4. Estar por encima, pues sí nos es más costoso para todos. Por ejemplo, los restaurantes, el arriendo, esos servicios que es la línea negra, miren que no han bajado. O sea, otros productos de la canasta han cedido en inflación, pero servicios no. El tema de conciertos, que también, esos temas de entretenimiento han seguido costosos. Y ahí es donde sí vemos todavía que hay mucha resiliencia en la inflación. Y monitoreamos la inflación de alimentos, qué pasa con la papa, qué pasa con las proteínas, qué está pasando en ese mundo y vemos si los alimentos un poquito más sesgados al alza. Nosotros esperamos para la semana pasada inflación de 0,53 y fue 0,66. La inflación fue mucho más alta y por eso creemos que va a bajar más lenta en este año, 4,5 y el próximo año algo cercana a un 3,3%. ¿Por qué es importante la inflación para los financieros? Es un punto, por ejemplo, de comparación para todo el tema de costos, es un punto clave también para las definiciones del salario mínimo, también para negociaciones con proveedores. Entonces, la inflación es un indicador muy importante que se viene moderando, pero ya le está costando un poquito más de trabajo ceder. Y también hay algunas compañías que se endeudan inflación más un spread. Ya ese también está cediendo de alguna manera ese efecto. Y Banco de la República, que son tasas de interés. Voy a hacerle aquí doble clic. Esta es la tasa de interés del Banco de la República. En el 2023 llegamos al costo más alto que fue el 13,25. Entonces Banrep dijo, a mí se me fue la inflación porque subieron la gasolina, la gente estaba consumiendo, el tipo de cambio se fue a 5.000, todo mal, y nos fuimos a tasas del 13%, que hacía que fuera más caro para los hogares, para las empresas comprar una maquinaria al 13%, pues muy difícil. Ese era el punto base. Ya empezamos, como la inflación corrigió, pues ya empezamos a ver bajada de tasa de interés. Pero miren esta parte, pues ya llevamos duramos 3 meses consecutivos con la tasa quieta, que no bajó tan rápido, porque están las preocupaciones. Ahora sí, con lo que habíamos hablado con Víctor al inicio, si vamos a importar gas, pues eso saldrá más costoso. La inflación puede ser más alta, las preocupaciones de alguna manera que los servicios no bajen su inflación, las preocupaciones de que vimos a inicio de año un tipo de cambio de 3.900 y ahora está 4.200, 4.300, los importadores pueden ajustar los precios, entonces por eso la tasa no ha bajado tan rápido como pensábamos, creemos que el ciclo va a continuar, pueden haber otros 100 básicos de bajada a cierre de año, llegar al 8.25, pero va a ser un proceso gradual. Si bajan las tasas de interés, eso le puede dar un poco más de aire a las compañías que de alguna manera puedan reevaluar sus deudas. Si están en una tasa fija, bueno, quedarse en algo más de tasa variable que sea un poco más bajista. O, por ejemplo, para las empresas
para los consumidores que las tasas de los créditos bajen un poquito. Entonces, esas tasas nos van a dar un respiro, pero ojo que en inversiones también van a bajar las tasas. Entonces, en algún momento el año pasado veíamos tasas de CDTs del 10, del 11%. Eso ya no está pasando, vemos tasas de CDTs más cercanas al 9% por esos lados, no descartamos que ya se vayan al 8, al 7,5 las tasas de inversión, porque las tasas de Banco República van a estar también algo más bajas. Entonces, ese es nuestro escenario en general. A través de José Alfredo les podemos hacer llegar la presentación, pero vemos pues una Colombia que sigue expandiéndose a niveles cercanos al 2%, el otro año al 2,3%, todavía un escenario conservador porque hay volatilidad en los mercados internacionales, un desempleo que se ha mantenido favorable o un mercado laboral que ha sido resiliente, un IPC que viene bajando, pero miren que ya no tan rápido. Es que antes pasamos del 13 al 9 y del 9 al 5. Ahora estamos pasando del 5,2 al 4,5, como 70 básico, entonces la inflación va a corregir, pero muy poquito, ya va a entrar como en un rango. Y también hablábamos de los rangos del dólar, abajo 4,200, 4,300, cierre del año 4,400, y hablábamos de todos pues los retos fiscales, la necesidad de recuperar los ingresos, lo que va a pasar con la autorretención, la línea de crédito flexible. Entonces, yo por aquí ya voy cerrando. Quería dejarles también esta lámina para todos, se llama Itaú Inversiones Colombia. Desde Itaú tenemos un podcast que sale todos los lunes o todos los martes, como con esos temas claves, esos temas económicos y de inversiones que están moviendo el mercado, que están siendo importante para los comerciantes, para nosotros también como personas naturales. Entonces, pues muy invitados a que escaneen aquí nuestro código QR. También está en Spotify, pero también está en Apple Podcast, en Apple, sí, en Apple, para que nos escuchen y sigamos pues conectados desde Itaú, también con este mundo de la academia. No sé si hayan preguntas adicionales que quieran. Veo a José Alfredo la manito José levantada. Alfredo, tienes tu mano Un- levantada. Una Ujú. pregunta antes de darle el paso eventualmente a las otras personas. En este panorama a mí me parece que hay un tema de proyección en incertidumbre un poco complicado, pensando sobre todo en el comercio exterior. Si bien sabemos o conocemos la relación con Estados Unidos, aunque todavía hay muchas barreras técnicas en algunos productos, y digamos que retomando lo que siempre se quejan Aldex, la Andy, que no es tan, aunque teníamos pues un TLC ahí, nos generaba para algunos productos unas barreras que nos impedía seguir, pues como los requisitos que no lográbamos cumplir fácilmente. Si yo le sumo a eso la aparente negociación que va a salir con China, y retomando lo que dice Anchan, que China no cumple con los principios básicos del libre mercado, pues ahí hay una pregunta grande y es, bueno, ¿y China qué garantías le puede ofrecer a Colombia como para decir que no, pues no van a abusar de su poder, pues por la relación tamaño que tienen con nosotros? Y particularmente en el Valle del Cauca lo digo pues, por lo que le pasó a Propal. Entonces, el dumping que hizo Asia, fundamentalmente China y también Brasil, pues con el papel, pues impidió que Propal siguiera, pues fuera rentable para seguir produciendo. Entonces, me parece que es una amenaza grande para las empresas en Colombia, pero, pues insisto, es muy difícil de hacer esa proyección, pero ustedes que tienen tantos datos, ¿cómo prevén que eso pueda hacer? Aunque no sabemos la negociación que está haciendo actualmente el presidente con China, en qué términos va a ser, pero no sé si tienen alguna estadística que China haya podido negociar en condiciones, pues digamos, razonables con otros países, porque China regularmente no negocia, ¿no? Ellos dicen, bueno, entramos, se alían con nosotros, pero no protegen de alguna manera la negociación del otro país. Ellos miran es solamente la parte de China. Entonces, no sé ahí qué información tienes que nos puedas como dar un poquito de tranquilidad, porque yo digo, uno siente desde la empresa como mucha incertidumbre
para saber, uno antes proyectaba 5 años, pero ya dice, proyectar a un año es largo plazo porque es muy difícil predecir cómo se van a mover las variables. Sí, de acuerdo, José Alfredo. Estos días me ha tocado trabajar más de lo usual con tantos cambios. Pero me encanta lo que mencionas y eso es también lo interesante de hablar con clientes que también ustedes desde el mundo real, ahí estabas hablando del caso de Propal y demás, tienen como esas cifras. También he escuchado, por ejemplo, el tema del acero, que muchas veces también se cambian las reglas del juego y se impacta muchísimo la industria local. Entonces, ese sí es el tema, y lo ha dicho AmCham, también lo ha dicho la Andy, lo ha dicho Analdex, de hay que tener como esa seguridad jurídica de alguna manera, que no se cambie esas reglas de juego, ¿cierto? Ese marco institucional, que es raro, porque ahora queremos tener con China un marco institucional un poco más claro, pero por ejemplo, miren, pues con Estados Unidos, con esa subida de tarifas del 2 al 30% que alcanzamos a ver, de alguna manera Estados Unidos sí llegó a pegarle duro a la mesa, ¿cierto? A decir, aquí estoy yo pongo mis tarifas y si veremos si estamos entrando como en otra era del comercio internacional, de cómo se manejan estas cosas. Hay que recordar, Colombia tiene un tratado de libre comercio para los Estados Unidos y a mí me preguntaban y yo decía, no, yo creo que a nosotros no nos van a tocar, tenemos un tratado, ¿cierto? Estamos como entre de socios, y eso no terminó pasando. Y yo creo que eso sí nos va a dejar muchas lecciones para los siguientes acercamientos comerciales, que hay que mirar la letra menuda, ¿cierto? Que no se puedan cambiar las reglas del juego de un momento a otro, eh, para no castigar no solo la industria local, sino también el tema del empleo. Y lo que más necesitamos pues es poder nosotros abrir las puertas allá, que creo que es lo más retador, el tema fitosanitario, entiendo que es súper importante y que no, por años no se han tenido avances en ese frente. Entonces creo que es todo un tema. Sí me preocupa es el timing, de pronto no es el mejor. Debería Colombia de pronto seguir tratando de buscar los esfuerzos que se están haciendo, pero de bajar las tarifas del 10% con los Estados Unidos. Pero ese tema de China yo creo que todavía hay mucha tela por cortar y que las reglas del juego estén claras. Yo creo que sí va a ser lo más importante, también los temas del contrabando. E incluso a veces uno lo piensa y si nos vamos a lo simple, pues el lenguaje, ¿no? El lenguaje, allá es otro lenguaje, eso hace un poco más retador todo el tema. Imagínense los A las contratos. 7:30. Ay, si me ayudas por ahí, Irma, que se te abrió tu micrófono. Irma, qué pena contigo. Ya, miro. Gracias, Lili. Quería decir, por ejemplo, el tema de los contratos. Imagínense los contadores y demás, los abogados revisando los contratos. Ahí sí hay unas barreras que creo que van a ser mucho más retadoras hacia adelante, José Alfredo. Vale, muchas gracias. Ahora sí, qué pena que me tomé la palabra antes. Inquietudes de los demás participantes. Inquietudes o cómo están viendo las cosas en sus sectores. Todos los comentarios bienvenidos ahí ya, antecitos de cerrar. Ustedes me dirán. No sé si hay algo en el chat. No veo más en el chat, Caro, no veo manos levantadas, pero si alguien tiene alguna inquietud, este es el momento de levantar la manito. Listo, no, pues yo creo que vamos cerrando a todos los que participaron con sus preguntas, la dinámica, a Víctor, a Manuela, a José Alfredo. Gracias a estos 50 participantes, la verdad, un espacio muy chévere con ustedes. Sigamos conectados, como les decíamos, con el podcast. También tenemos la página de bancoitaú.co. Ahí también encuentran algunos informes y si alguno es más curioso, pueden irse a Macro Research Itaú Latam y hay informes de Brasil, de México, Colombia,
si quieren darle miradita a otros países de la región. Un gusto compartir de mi parte junto con Lili Castro desde Itaú y a Carolina que nos ayudó con estos espacios. Eso es por mi lado, Lili. No sé si querías mencionar algo más. Y claro, solo algo súper adicional a las redes que ya mencionaste, que también es importante que si están de acuerdo nos puedan seguir en LinkedIn, por ahí movemos bastante información pues de nuestra organización, de qué es Itaú en Colombia, qué es Itaú a nivel regional, muchísima información de interés para todos, así que nos encuentran como Itaú Colombia, estamos en LinkedIn, estamos en TikTok, estamos en Instagram, por ahí movemos bastante contenido, de verdad por ahí pueden encontrar bastante información. Y también agradecerles inmensamente la conexión, las preguntas, la participación. Nuevamente agradecer al profe José Alfredo Aguirre por esta cita. Aquí estamos a puertas abiertas para ustedes. Desde nuestro programa interno de Itaú en las universidades acompañamos todos estos escenarios y procuramos tener siempre la academia cerca del mundo real laboral, así que puertas abiertas para ustedes siempre que nos necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Carolina, pues esperemos que en una pronta reunión podamos hablar solo de perspectivas positivas, porque desde hace años siempre toda la tendencia es a la baja, y bueno, esperemos que cambie eso y nos reunimos y nos dice por qué van las cosas tan bien. Esperemos que sea así. Si no, pues seguiremos hablando en estos términos que desafortunadamente a uno le dicen por fuera cuando uno habla de finanzas y de economía, no, pues es que esto es muy negativo, pero bueno, esperemos que cambie la tendencia. Chao, Eso chao, es. muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, Carolina. Carolina, muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Caro. Feliz noche. Chao, muchas Buenas noches. gracias. Feliz noche. Bien, muchas gracias. Gracias.